Bueno, muy buenas noches. En nombre de la Junta Directiva de Meta Miami, le damos la más cordial bienvenida a este coloquio que acompaña el lanzamiento de la obra más reciente de Carlos José Rangel. Nuestro programa de hoy incluye unas palabras de nuestra presidenta Milagros Maldonado, así como la presentación de la obra a cargo del doctor Asdrúbal Aguiar, y desde luego las palabras del autor, y habrá un espacio para que ustedes puedan conversar tanto con el doctor Aguiar como con el autor. El libro que hoy estamos lanzando es Mitos de nuestra humanidad, relatos de siempre para hoy. Y para comenzar, le ruego a Milagros Maldonado ofrecer las palabras de bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a todos. Este tipo de trabajo que estoy haciendo aquí, que me complace muchísimo y estoy muy contenta de tenerlo, a Carlos por segunda vez, al doctor Aguiar por primera, pero a mucha otra gente que son ya asiduos. Es de alguna manera nuestro granito de arena hacia ese país que tanto queremos, que es el nuestro. He notado que nosotros necesitamos que nos convoquen. Estamos muy dispersos por distintos lugares del mundo y entonces estos esfuerzos que se hacen por volver a unir a partir de un interés común, me parece, intuyo que puede ser muy valioso. De nuevo, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias por colaborar con nosotros en nuestro granito de arena. Gracias, Milagros. El libro que hoy presentamos tiene, a mi modo de ver, dos virtudes. La primera, desde luego, es la hermosa pero comprensible prosa que nos lleva directamente al mito que el autor señala sin rimbombantes giros dialécticos ni vericuetos semánticos. Es, como dijera Mario Vargas Llosa, la palabra del hombre bueno. Según Mario, los hombres buenos hablan con claridad y con sencillez. La segunda es su ilustración. Carlos José Rangel recurre a las más hermosas y fascinantes creaciones artísticas del mundo y recorre durante muchos siglos la creación artística para ilustrar el sentido de los mitos que él reseña. Y quizás esta sea la combinación perfecta para atraer a los venezolanos, como dice Milagros, a la adopción de un mito que nos permita progresar. Creo que en nuestro caso, el fracaso rotundo en la formación de una república tiene una raíz en la ausencia de la adopción colectiva de un mito civilizador, porque todos los pueblos que han logrado la civilización, en el fondo, han perseguido un mito que los une, que los compacta, que los ilusiona y que los llena de bríos. Porque los mitos sirven para explicar a las diversas culturas del mundo, el mundo que las rodea, para que aborden con éxito las cuestiones fundamentales sobre la vida y sobre la muerte. Los mitos brindan orientación moral a través de historias y conectan a los seres humanos con su herencia, al ofrecer narrativas compartidas sobre sus orígenes y sus valores. Son en síntesis una brújula cultural que guía a los seres humanos en la comprensión de su lugar en el mundo y a navegar situaciones complejas. Dicho en lenguaje sencillo y venezolano, los mitos son el ubicatol existencial de los pueblos. Los venezolanos creo que desconocemos eso. Al atar los mitos al desarrollo de la democracia liberal, Carlos J. Rangel nos alerta sobre la ausencia de una creación mítica común entre los venezolanos que nos permita conquistar con éxito el paso entre barbarie y civilización, condición fundamental para construir una democracia liberal. Para desglosar el valor de la obra contamos con el doctor Asdrúbal Aguiar, a quien considero ser una de las personas más letradas de nuestra comunidad. El doctor Aguiar es abogado y doctor en Derecho, summa cum laude, miembro hispano de la Real Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de España y de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya. Ha sido profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y la USAL de Buenos Aires.
Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue gobernador de Caracas y ministro de la Presidencia de Venezuela, ministro del Interior y presidente interino de Venezuela, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa y director de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Bienvenido, doctor Aguiar. Tengo un micrófono. Comienzo en primer lugar dando las gracias Maldonado. Creo que teníamos 20 años. Desde Roma. Desde Roma. Exactamente. Lo recordaba como si era antes de ingresar a la sala. Oye, bien, Es que son dos micrófonos, uno para la grabación y otro para la grabación. Ah, Para la caramba. grabación. Bueno. Ahora sí me escuchan, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí me escuchan, ¿no? Nos celebraba la presencia del milagro entre nosotros. Teníamos más de 2 décadas que no nos veíamos. Una muy grata noche allá en su casa en Roma. Y celebro ciertamente la invitación que me ha hecho Carlos Rangel para referirme a su más reciente obra. Le pido disculpas a Mariela porque a Mariela le molesta mucho que yo lea. Ella prefiere que hable sin papel. Pero lamentablemente en el mundo de la academia a la que me he vinculado activamente durante las últimas décadas, hay una disciplina, y es que cuando uno se refiere a un libro, uno tiene que escribir sobre el libro. Hay limitaciones de tiempo, ciertamente. Yo en este momento trataré de sostenerlas. Si me tomo algunos minutos adicionales, les pido excusa. Pero comenzaría por decirle lo siguiente, ¿no? Carlos es un escritor comprometido con la democracia liberal. Y de allí que nos regale este texto, Mitos de nuestra humanidad. A partir de la mitología clásica, disponiendo de algunos de sus íconos, él borda tapices varios en apariencia inconexos para llevar de la mano a sus lectores e invitarnos a una tarea de reflexión a profundidad, de auténtica racionalidad, para al término explicarnos el porqué o los muchos porqués de la tragedia supuestamente insoluble que hace presa de nosotros los venezolanos. Tras cada trazo, Carlos le suma una obra de arte que toma en préstamo para que nos sirva como metáfora de su consideración. Me hace recordar otro libro que releo en este momento con mucha fruición, México, la nación doliente, cuyo particular subtítulo nos habla de imágenes profanas para una historia sagrada. Somos una memoria en imágenes, dice el hispanista Tomás Pérez Peco, autor de esta obra. La obra de Goya que nos introduce a la lectura del libro de Rangel parece ser la que le transversaliza. Con ella abre y con ella cierra sus reflexiones, dejándonos una prédica ejemplarizante. En tesis que comparto con el grande amigo y mi cotidiano contertulio José Rodríguez Iturbe, autor del libro de filosofía y de ciencia política El sueño de la razón onírica, la del sueño del aguafuerte goyesco, está siempre en tangente con la terca realidad de lo humano, que siempre la contradice en un empeño reiterado de esperar rectificaciones. Cuando el sueño de la razón pretende la creación o recreación de la realidad, no lo logra y a menudo produce monstruos.
porque la razón no está para crear o recrear realidades, sino para conocer, para comprender, para proyectar perfectivamente la realidad humana. Hago exégesis armoniosa, sin embargo, entre lo que afirma Carlos y lo que bien refiere el muy querido Pepe, al sostener que no encuentro dicotomía entre la razón y la emoción. Ambas forman la esencia del ser y tanto como ocurre en el mundo de lo real, que opone el calor al frío o la oscuridad a la luz, la escolástica nos enseña sobre los particulares, concreciones que encuentran su síntesis conceptual en los universales. Nuestro autor, sin decirlo, hace privar a la razón sobre la emoción para resolver tanto en política como en la vida. Prefiero su otra clave, la que arguye y abjura de los extremismos. En nota de pie de página, razonablemente critica al socialismo como al capitalismo salvaje. Y es que la vida es un continuo controversial entre el bien y la maldad, entre el egoísmo sin espíritu y la masa de lo inhumano, sin cuyos extremos mal podríamos discernir después de conocer. Obviamente, y aquí sí acompaño a Carlos, si la razón duerme y queda en soledad la emoción, surgirán los monstruos. Tanto como la plenitud de la razón, divorciada del hacer o sobre el cómo hemos de actuar sobre la realidad de nuestras propias existencias, nos desviaría hacia los dogmas profanos y la Inquisición, otro monstruo no menos peligroso. De tal modo, nos alejaríamos del vector que relaciona los planos citados, a saber, la inteligencia, apagándola. Los seres humanos somos una caja de sentidos que encierra alma y espíritu. El alma nos da entidad y talante. Esa es nuestra esencia. Une lo material con lo inmaterial dentro de nuestro cosmos personal. En tanto que el espíritu, para quienes somos creyentes, nos trasvasa, sobrepasa a la citada ciudad del hombre, la de Agustín de Hipona, para situarnos sobre el camino de la esperanza y en la antesala de la ciudad de Dios. Se trata de una dinámica que deja de lado a los extremos. Y creo en esto, abusando y dándome licencia, interpretar la raíz del pensamiento de Carlos, pero que también nos aleja del mundo neutro, obra de los sincretismos de laboratorio, esa suerte de limbo ocupado por personajes, los conocemos en Venezuela, que por tener el alma muerta se hacen indiferentes a todo cuanto les rodea, para que no les afecte. Acompañan al mal radical justificándose para sobrevivir, creyendo ayudarlo para su improbable enmienda. Esos son los normalizadores. Y respetaría a quienes serán los lectores del libro de Carlos Rangel, que yo hurgue sobre el trayecto integral de sus páginas tapices. Cada mito posee peso propio, pero puede hilarse de conjunto y cada lector puede tejer a su modo, obviando la razón onírica, lo que tampoco es fácil, hasta forjarse su relato y dar con un universal o concepto que le descubra la experiencia de la democracia liberal. Es ese el propósito. Mas como el autor y quien les habla somos venezolanos, como punto de anclaje para otra reflexión amplia que se me ocurre y con la que avanzaré, me referiré a los mitos que nos son propios. Los venezolanos somos hijos no solo de la emoción que priva sobre nuestra razón, sino de repetidos sueños oníricos. Somos forjadores de monstruos en cadena. Son los que hoy nos mantienen bajo secuestro. No solo ahora, sino desde hace 2 largas centurias, con breves intersticios de civilidad.
Y no me refiero, por lo visto, solamente al mito bolivariano recreado a partir de 1999. En mi penúltimo libro, Venezuela, en la antesala de la historia, al escribir sobre nuestra conciencia de crecer y de ser, siguiendo a Mariano Picón Salas, afirmo que para entender a la nación de la que hacemos parte, tenemos a mano dos imágenes o metáforas que explican nuestro actual desenlace. Y también prometen una salida. Vivimos ciertamente un momento agonal e inédito, de forja de nación y en su sentido liminar. Nos ata un limen de dolor y de firme esperanza, como en un parto, la de la vuelta a la patria, no sin momentos de decaimiento por lo largo de la travesía hacia el alumbramiento. La cuestión es que no cesa entre nosotros y vuelve a amenazarnos ese complejo adánico que no nos es raizal, sino que lo hemos adquirido a lo largo de nuestra historia de agiotismo político y de lances o bravuconadas. En cada tramo siempre nos jugamos a los dados el único activo que nos es propio, a saber, que nacimos y estamos acostumbrados a vivir en libertad, pero libertad disoluta, admitámoslo. En su obra memorable sobre Nueva Andalucía, provincias de Cumaná, Nueva Barcelona, Guayana y vertientes del río Orinoco, que se publica en Madrid en 1779, el padre Antonio Paulín cuenta que entre la miríada de naciones originarias que poblaban esa parte de Venezuela y que usaban lenguas distintas, segregadas unas de otras, por lo que recíprocamente se invaden y aniquilan unas a otras, en la crianza de sus hijos, nuestros indígenas son demasiadamente compasivos. Rara vez los castigan por el temor de que no se le mueran. De aquí nace el criarse demasiadamente libertosos y andar a su albedrío, como lo refiere el misionero franciscano. Hago un alto para tomar agua. Es que me viene una resequedad reciente, por cierto, en los últimos años. El médico me manda una pastilla, pero si tomo la pastilla me quedo dormido, ¿no? Sí. Fue nuestro anhelo de pasado, es nuestra aspiración de futuro, la libertad a secas y como debe ser. A pesar de que el presente nos las niegue. Nos las negó el Libertador desde Cartagena de Indias. Nos las negó el Libertador desde Cartagena de Indias, con su crítica de 1812 al modelo liberal fundacional que nos dimos los venezolanos en 1811. Abro comillas. Nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos, porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano. Yo soy de sentir, escribe Bolívar, que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas. Seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles. Las elecciones populares, hechas por los rústicos del campo y por los intrigantes moradores de las ciudades, añaden un obstáculo más a la práctica de la federación entre nosotros, porque los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente y los otros tan ambiciosos que todo lo convierten en facción, lo que ponía el gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos
ya inmorales. Eso es lo que sostiene Bolívar en su manifiesto. Esas son sus palabras. Es ese y no otro su credo político al que le da fuerza constituyente. Lo retomamos en Venezuela en 1999. Mediante el voto, los venezolanos nos labramos democráticamente el camino de la dictadura vitalicia. Y ese credo lo expresa Bolívar para no sostener en pie a nuestra primera república auténticamente liberal, racional, reformista, de linaje hispano y hasta confesional a su modo, por ende, ajena a sus convicciones. Bebe el padre de la patria, hombre de espada y no de levita, forzado por una parte de su herencia familiar y escolástica en las aguas del derecho divino de los reyes. Yo sí lo creo a pie juntillas. Los repúblicos de 1811 de levita se nutren de la constitución originaria de Hispania, la goda, a cuyo tenor la nación puede revocarle su mandato y sustituir al monarca que se desentiende de su obligación. La primera imagen de Picón Sala sobre nosotros es entonces la del cuero seco rural, asimétrico, hecho por un cuchillo gastado. Así describe y nos presenta nuestra diversa y poliforme geografía. Pero le escuchaba decir a mis mayores que era Venezuela justamente ese cuero que se pisa por un lado y se levanta por el otro. Es decir, la de un ser que busca su ser sin alcanzarlo, o que se encuentra condenado al mito de Sísifo tras el trauma de su emancipación violenta y fratricida. Es como querer repetir nuestra emancipación y a la vez enmendarla, en cadena, sin solución de continuidad, cada día, a cada hora, cada vez que nos molestamos con el político de ocasión. Al resolver sobre nuestras cuestiones, por ende, las vemos los venezolanos como cosas de circunstancia, que eso han sido nuestras muchas revoluciones. Y al término quedamos exhaustos, frustrados, como si nada hubiésemos hecho, prisioneros de la inconstancia. Es lo adánico que menciono y es nuestra cultura de presente, con una historia que no se hace presente sin que su espíritu no deje de perturbarnos por instantes, según la opinión de Ernesto Maíba Llenilla. En 1955, en su conferencia sobre el examen de nuestra conciencia cultural, dicha en la Universidad Central, repito, señala lo siguiente: a pesar de eso, he aquí la faz contradictoria del problema de Venezuela. Nuestro quehacer presente puro se enraiza en un pasado no ausente por completo. De allí el permanente recomienzo existencial de lo venezolano. Y Carlos lo sabe. Él escribe lo siguiente: sé lo que sientes y lo que estás pensando cuando hablas de nuestro futuro juntos y por siempre. Pero para mí, creer que la felicidad existió en un pasado fantasioso y que regresará en un futuro imaginario solo nos ciega a nuestro presente posible, aquí y ahora. Eso lo leo en los mitos de nuestra humanidad. Eudomar Santos nos diría: como vaya viniendo, vamos viendo. La otra imagen que nos aporta Mariano Picón Salas, sin decirlo así, se refiere a la de los artesanos de nuestra historia, olvidados, a nuestras varias ilustraciones, la de 1810, la de 1830, sobre todo la que se cuece en los años inaugurales de nuestro siglo XX, y debo reconocerlo, para servir con obsecuencia u oponerse al gendarme necesario,
a Juan Vicente Gómez, pero empeñadas todas las ilustraciones en encontrar la conciencia y razón de nuestro presente, invocando sí al pasado. La historia cumplió una urgente tarea de salvación, dice don Mariano, en su comprensión de Venezuela que publicó en 1949, y agregaba que en horas de prueba o de desaliento colectivo se oponía al cuadro triste de lo contemporáneo el estímulo y la esperanza que se deducía del pasado heroico e idealizado, pero no el pasado de las luces, sino el de las espadas, y vuelvo a subrayarlo con énfasis. Esa labor de escribanía o de orfebrería de nuestra memoria, acometida en una nación pendiente de amalgamarse, que nace descoyuntada y se forja en las localidades durante la colonia y que es desmemoriada por atada a la cultura de lo momentáneo, explica que ese ser que no alcanzamos lo busquemos con obsesión tras cada asonada y en un traficante de ilusiones. La vida se nos reduce a lo épico cuando la tarea de construcción se nos hace compleja o cuando no avanza al ritmo de nuestros hígados. Preferimos darle muerte a la razón o dejar que viva en su onírico sueño mientras las élites nos construyen monstruos al de tal para desviarnos de la realidad que exige y demanda constancia. Ricardo Rafael Ilesayov escribió en el año 20 una obra, El rey está siempre desnudo, y él apunta que las personas, en nuestro caso, están más atentas a los signos exteriores que pueden traicionar sus emociones. Pensemos en la autocoronación de Nicolás Maduro, abandonado por todos el pasado 10 de enero. Pero dice, preferimos estar atentos a los signos exteriores que pueden traicionar las emociones que a lo que revela la propia voz, tan difícil de disfrazar, especialmente cuando somos tomados por sorpresa. Predominando entre nosotros el arresto como vaqueros de la política, afectos al sueño onírico y a los monstruos que éste recrea, ¿cómo no reparar con sentido autocrítico, sin ofenderlo, en las dos cartas de signo trágico que nos revelan a nosotros como venezolanos? Confesiones de un arrepentido, las llamo yo, escritas por nuestro libertador, que era un hombre de delirios, progenitor de nuestra guerra a muerte en 1813, en yunta con Antonio Nicolás Briceño. Cerrada la campaña admirable, Juan Bautista Arimeñez mandó a fusilar por órdenes de Bolívar. En nada ayudó la mediación del arzobispo de Caracas. Y a esto me refiero yo en un libro de hace un año. Mandó a fusilar a 886 prisioneros españoles. Y para engrosar el número, añadió inclusive a los enfermos que estaban en el hospital de La Guaira, cerca de 1000, entre los días 13 al 16 del mismo mes. Era febrero de 1814. De modo que en la primera carta dirigida a su tío y padrino Esteban Palacios, el 10 de julio de 1825, Bolívar nos muestra a los venezolanos independientes, pero no libres. Gozábamos de la paz de los sepulcros. Había pasado un lustro desde la firma del Tratado de Armisticio con Pablo Morillo, y ejerce el libertador como encumbrado gobernante de la Gran Colombia. Avanza hacia el sur de América, desde donde construye su constitución monárquica boliviana, como se la tildaba desde Caracas y de Bogotá. Y abro comillas. Usted dejó una dilatada y hermosa familia. Ella ha sido cegada por una hoz sanguinaria. Esto lo dice don Simón a su tío, Esteban. Usted dejó una patria naciente que desenvolvía los primeros gérmenes de la creación y los primeros elementos de la sociedad.
y usted lo encuentra todo en escombros, todo en memoria. La sentencia lapidaria del padre de la patria escuece, sobre todo mirándonos los venezolanos en el presente. Abro comillas. Los campos regados por el sudor de 300 años han sido agostados por una fatal combinación de los meteoros y de los crímenes. ¿Dónde está Caracas? Se preguntará usted, tío. Caracas no existe, pero sus cenizas, sus monumentos, la tierra que la tuvo, han quedado resplandecientes de libertad y están cubiertas con la gloria del martirio. ¿Será esto mismo lo que se habrá dicho para sus adentros desde La Habana, el penúltimo causaviente? Mientras apegado a la Constitución boliviana de 1826, hecha por el propio Bolívar, deja sucesor a dedo en cabeza de su vicepresidente, repitiendo la enseñanza de Bolívar. Lo veraz y preocupante, pues se vuelve máxima de la experiencia, es cuanto analiza Elías Pino Iturrieta tras la lectura de este fundamental documento que sirve de parteaguas histórico y reedita, por lo visto, el significado entre nosotros del sueño onírico de la razón, la obra de Goya. En su artículo, la famosa carta de Bolívar a su tío, observa que la carta refiere la aparición entre nosotros de unos hombres feroces, en cuyas manos se perdieron las obras materiales y espirituales de nuestros antepasados. Es el borrón y cuenta nueva, es la aniquilación de todo espíritu liberal reformista, pues ha saltado a la escena un protagonista desconocido cuyas reglas deben ser distintas de las habituales. Es el pasado que se nos está volviendo presente sin serlo. El académico de la historia precisa lo siguiente: la fractura del orden colonial ha creado un sujeto que vive de sus obras violentas, sin sujetarse a las normas, viendo cómo sostiene la propia estrella personal en una perversa estrategia de sobrevivencia y de ascenso. Al término de su vida, se le abrirá a Bolívar la caja de Pandora. Sobre esta escribe Rangel con pertinencia, sin referirse al padre libertador. Dice Rangel: oscuros sentimientos, tristeza y miedo se apoderan de su voluntad, debilitando su espíritu. Las fuerzas implacables superan sus débiles intentos de someterlas a medida que desatan sobre el mundo el odio, el dolor, la enfermedad, el hambre, la división, la discordia. El desafecto en Génesis, no obstante, ha lugar en el padre libertador desde atrás, sobre los escombros de 1811, cuando vilipendia y traslada sus culpas a nuestra primera ilustración civil y liberal, la integrada por los doctores egresados de la Pontificia Universidad de Caracas, llamada de Santa Rosa de Lima y del Beato Tomás de Aquino. Misma ilustración que ocupa los curules de nuestro primer congreso fundacional, y quienes, por cierto, olvidados por nosotros, no leen la obra del príncipe, sino que leen a Giovanni Botero, un piamontés, el antimaquiavelo, autor de La razón de Estado. Manuel Bustos Rodríguez, director de la Real Academia, en su prólogo a mi génesis del pensamiento constitucional, enfatiza que se trata de una ilustración de calidad en Venezuela, constituida por nombres de relieve en la historia patria, intelectualmente formados, por lo que a la vista de este hecho convendría advertir el profundo desconocimiento que de ellos, con la excepción de Miranda, se tiene en Europa, imperando la idea de que no hubo otra ilustración que la forjada por los hombres clásicos franceses, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau,
y de los británicos Locke y como preludio Adam Smith. Así las cosas, luego de su genial como heroica hazaña, inimaginable para nuestra contemporaneidad y solo comprensible para la mitología, escribirá el libertador al general Flores desde Barranquilla en la proximidad de su muerte, el 9 de noviembre de 1830. En su respuesta a la noticia de la separación ecuatoriana de la Gran Colombia que se vuelve denuesto y desamor, en su hora nona, la del desprendimiento, la de la decepción de ese grande hombre que cultiva de modo agonal el poder y lo pierde, le dice al general Flores, desbordando en sentimiento, lo siguiente: usted sabe, general, que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. La América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución ara en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos cuasi imperceptibles de todos los colores y razas. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán en conquistarnos otra vez. No. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Junto al mito de Sísifo, y voy concluyendo, y por razón de este, como del mito de El Dorado, que no debemos olvidarlo, que escandaliza a don Andrés Bello y le hace celebrar en 1810 el malogramiento de las minas en Venezuela, por ser igual origen de nuestros males. Los mal llamados liberales de nuestro siglo XIX optan por volver al pensamiento del libertador. Lo hacen paradójicamente para justificar lo que tanto criticara el mismo libertador en su misiva para Flores. Y es que Venezuela se ha vuelto el botín para los chopos de piedra. Páez, que gobierna cuando se le endilga a Bolívar la responsabilidad por nuestras desgracias, 12 años más tarde lo regresa como cadáver a la patria y con honores humos. El positivismo se encarga de hacer apología de su obra para apalancar después la larga dictadura del general Juan Vicente Gómez. Laureano Vallenilla se inspirará en las obras previas sobre Napoleón Bonaparte para dar a luz en 1919 a su cesarismo democrático. El mito adánico, Sísifo, el mito del Dorado, el gendarme necesario. De tal modo él encorseta el pensamiento de nuestras élites políticas e intelectuales, y contra esa corriente es que avanzan en 1959 los padres del punto fijo, a fin de abrirle espacio a la democracia y a la libertad. Era llegada la hora de cerrar el capítulo de los protagonistas de la violencia, acaso inevitable. Esa violencia subrayada por Elías Pino Iturrieta y que emerge y se reafirma tras las revoluciones que amamantan a nuestro siglo XIX. Es el mismo personaje que tras un sino volvió a emerger levantisco desde los cuarteles pasados 30 años a partir de 1989. Lo cierto es que otra historia se nos ha escrito y se nos reescribe a los venezolanos tras cada circunstancia, para que cada venezolano o cada causaviente imponga su propia historia. Es cierto que se trata de una elección dentro de la historia, que no una fatalidad o un destino inevitable de los venezolanos. Ocurre, sí, diría Pérez Espejo, una larga cadena de sucesivas resurrecciones que enmiendan la siempre fracasada anterior resurrección y que ve a la nación que no llega a ser no como un proyecto de futuro, sino como una venganza del pasado. Eso no podemos seguir aceptando.
Por eso rindo mi cálido homenaje al esfuerzo intelectual de Carlos Rangel y a los artistas de elevado renombre que lo acompañan. Muchas gracias. Sí. Bueno, agradecemos esa brillante exposición al doctor Aguiar y le vamos a pedir ahora al autor que haga uso del derecho de palabra. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, doctor Aguiar. Extraordinaria presentación. Muchas cosas giraron en mi mente cuando la escuchaba. Le quiero dar buenas noches y muchas gracias a todos por venir a esta conversación acerca de mi libro más reciente, Mitos de nuestra humanidad, Relatos de siempre para hoy. Como el doctor Aguiar, igualito voy a leer un poquito porque quiero asegurarme de hablar de todo lo que quería hablar. Así que me disculpa de eso, Mariana. Tengo seguidores de lo que escribo en mis blogs, temas acerca del conflicto fundamental y las pequeñas batallas entre el autoritarismo y la libertad, el conflicto manifiesto en dictadura versus democracia. Pero el 15 de enero del 2018, el día de la masacre en el Junquito, me pareció que escribirle a mi audiencia cautiva, a mi coro convencido, no era suficiente. Tenía que ir más allá de la opinión coyuntural de un incidente trágico y penetrar la estructura del conflicto. Tenía que romper la burbuja y hablar en un lenguaje más amplio para un público más universal. Por alguna razón en ese momento que desconozco, me vino a la mente, o tal vez apareció en mi navegador de internet, la imagen de Prometeo encadenado, el famoso cuadro de Rubens. Un preso torturado por toda la eternidad, más que un preso, un Dios que había querido darle a la humanidad el poder para controlar los elementos, el poder del fuego. Un poder que libera a la humanidad de la tiranía de la naturaleza implacable y le permite progresar. Esta imagen del libertador de la humanidad torturado es recurrente en nuestras culturas. Hay un refrán en Venezuela, no sé si el mismo o similar en otros países, el que sale de redentor sale crucificado. Bueno, disculpen. De allí, de ese imaginario común, me surgió la idea de utilizar leyendas, relatos y fábulas para crear una narrativa acerca de la democracia liberal y sus raíces en nuestra cultura, variantes inspiradas por el tema de cuentos conocidos, mitológicos y populares. Desde la tendencia natural de aferrarse al poder, ilustrada en el mito de Cronos devorando a sus hijos antes de que alguno de ellos lo tumbe, el abuso del poder, ilustrado en el mito de la sacerdotisa Io, transformada en vaca, en carne para el disfrute del que tiene el poder, hasta el cuento de la Cenicienta, esperando su redentor milagroso para salir de su opresiva rutina diaria. 3 episodios que llamo viñetas, describiendo mediante situaciones y personajes familiares algunos de los elementos que conforman y transforman la democracia, y otros contra los cuales lucha de manera permanente. El doctor Asdrúbal Aguiar habló acerca de un tapiz de imágenes que evoca el libro, casi oníricas. Cada episodio único y característico. Me gusta esa descripción de Asdrúbal. Pero todavía me cuesta definir el género del libro. Al final decidí encasillarlo como sátira, salvando distancias y bajo la sombra o sobre sus hombros, en la tradición de Jonathan Swift, de George Orwell, de Aldous Huxley o tal vez Voltaire, cuya despiadada demolición del conservador y el mejor de los mundos posibles es especialmente afín. El doctor Loris Sanata habla acerca de la asociación de la iglesia medieval con el argumento de que Dios creó el mundo, de que si Dios creó el mundo es perfecto,
A fin de cuentas, Dios no hubiese hecho nada menos que eso. El hombre no tiene por qué tratar de mejorar la obra de Dios. Es dogma de fe y la razón por la cual surge la Inquisición en aquel momento. No es descabellado trasladar este argumento a nuestro mundo moderno, más seglar. La fe dogmática en un sistema de gobierno basado en el control absoluto acarrea las mismas consecuencias vividas durante la Inquisición, las consecuencias de represión, tortura y muerte de opositores a la fe. La doctora Beatriz Rangel ha hablado acerca de la persistencia de estructuras medievales en Latinoamérica. Tal vez podemos agregarle la Inquisición al andamiaje. Líderes autocráticos como Kim Jong-un, Vladimir Putin o Nicolás Maduro son los defensores de su fe y de su sistema y son conservadores en su máxima expresión. Ellos quieren mantener a toda costa el mejor de los mundos posibles en su territorio. El cambio y la renovación son anatema en sus mundos. Ese es el dilema que enfrenta Galileo en la viñeta Viene de vuelta, basado en esa leyenda según la cual él dijo, pero se mueve. Una viñeta sobre la intolerancia al cambio y que argumenta a favor del método científico como herramienta para mejorar la condición humana. Porque esa, después de todo, siempre es mejorable, es perfeccionable, siempre cambia. En las cartas que usted leía, los documentos que usted leía de Bolívar, claramente se ve el cambio del pensamiento y la intelectualidad de cualquier ser humano. Explorar el pensamiento liberal nos lleva a extraños lugares que de cierta manera ya conocíamos. Pensemos nuevamente en aquel cuento de la Cenicienta. Este cuento en particular, el cual utilizo en la última viñeta, Érase una vez, es muy popular y tiene un trasfondo que hace que lo sea. Muchos políticos, incluso ideologías, utilizan su atavismo para calar en el consciente y subconsciente. Puesto de manera sencilla, el cuento habla de un pasado donde todo era maravilla, de la ruptura de la ruptura con ese paraíso a un presente bajo la dura explotación diaria y de un futuro maravilloso logrado a través de una intervención transformadora. 3 etapas en la manera como se desarrolla la vida, identificable por muchos como el jardín del Edén, el valle de lágrimas, el retorno al paraíso. Dicho de otra manera, la inocencia de la niñez, la vida en madurez y la muerte. Por eso el cuento de la Cenicienta cala, nos vibra. Por eso el comunismo marxista cala, vibra, describiendo en su manifiesto un tiempo pasado idílico, en donde no existía el dinero, y un bello futuro donde todo será para cada quien según su necesidad, de cada quien será según su habilidad. Después de la revolución. Por eso el Make America Great Again y todo nacionalismo restaurador cala, vibra. La promesa de redención y vida futura, regresando a un pasado de maravilla donde todo estaba bajo control, es un anhelo fundamental del ser humano y proviene de esas 3 etapas de la vida. La inocencia bajo la tutela paternalista, rota al morder el fruto de la sabiduría y aprender que cada día es un día más cercano al día de nuestra muerte. La madurez y la lucha diaria por la supervivencia en un mundo lleno de incertidumbres. Y la esperanza de una nueva vida que nos alivie de esa lucha por el pan diario, nos libre de esas incertidumbres. Por eso toda religión tiene un Cristo, un Krishna, un Redentor, un revolucionario. Mi padre, el escritor y analista político Carlos Rangel, identificó estas mismas 3 etapas del mito arquetípico aplicables a la historia política latinoamericana en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Destaca en este libro la concepción mitológica europea del paraíso del buen salvaje. La exclusión de ese paraíso por el conquistador. Está por allá. Y el advenimiento del Redentor, el buen revolucionario que llevará a Latinoamérica al nuevo paraíso, salvando a los desposeídos de sus conquistadores y explotadores, los crueles imperialistas y capitalistas. Identifica, detalla y demuele con su libro una versión más de ese mismo relato mítico incorporado en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Este mito y sus secuelas, argumenta Rangel, ha sido y es una traba, una tara, un defecto, frenando y desviando el desarrollo del potencial de la región.
Es un buen libro ese, del Buen Salvaje. Te lo recomiendo. Que lo lean. De nuevo. Ay, por dónde iba. Yo pudiese hablar mucho más de estas cosas, y de hecho lo hago en el epílogo del libro. Pero hay otras facetas del libro Mitos de nuestra humanidad que quiero destacar esta noche. Hablemos del formato y los artistas. Desde artículos noticiosos hasta memorándums de nuestro trabajo, la variedad de la forma escrita nos reclama la atención a diario y exploro con el libro esta diversidad y estilos de escritura. Por ejemplo, las cadenas de email son fascinantes, puesto que se leen desde el último mensaje hasta el primero, pero en realidad es el primero el que genera todos los otros. La viñeta Pureza, ilustrada, explora el racismo, la inmigración y la narrativa escrita por los vencedores, como mencionaba el doctor Aguiar. Y está estructurada como un debate entre el idealismo y el pragmatismo. Para este debate, utilicé el recurso de la cadena de emails entre la figura mítica de Drácula y Mina, la prometida del personaje Jonathan Harker en el libro original de Bram Stoker. La viñeta se puede leer como se presenta en el libro o al revés, en el orden cronológico del envío de los mensajes. Por supuesto, este libro de Stoker me sirvió de inspiración para el uso de diversos formatos narrativos, un recurso también utilizado por Stephen King en su famoso libro Carrie. Apenas la semana pasada hablé con mi amigo Rolando Peña, el artista asociado con esta viñeta. Me llamó desde España, donde ahora vive. Por cierto que manda saludos a todo el mundo porque sabía que íbamos a estar aquí. Comentamos acerca de la complejidad de este proyecto, conjugando estilos, formatos y artistas, y lo importante que fue para mí esa interacción para mejorar las ideas en el libro. También hace unos días me envió un mensaje Itamar Martínez, amigo desde mi infancia, y el cual contribuyó con su arte a un par de las viñetas. Me decía que este proyecto le había dado nueva energía para crear y producir. Esta interacción simbiótica fue crucial, en particular en la viñeta que considero fue la más difícil de lograr, la historieta ilustrada por José Rafael Páez, a quien agradezco su presencia aquí esta noche. La leyenda del zombie, un muerto ambulante haciendo la voluntad del que lo levantó de su tumba, es por supuesto anterior a George Romero, el cineasta canadiense que inicia el género en 1968 con su película The Night of the Living Dead. Hay un cúmulo de interpretaciones del mensaje de la película de Romero, pero él nos dice que es un mensaje sobre el lavado de cerebros en la sociedad de consumo que convierte a individuos en masas manipulables por la propaganda. Romero dice que la propaganda comercial estimula un consumismo desaforado y voraz, destructivo de la relación interpersonal y creador de la alienación social moderna, vaciando cerebros. La historieta en el libro se basa en ese mismo tema, pero con la propaganda política populista, deshumanizadora y conducente también a la alienación. Esta alienación es una especie de muerte en vida movilizada por los gruñidos, los lemas, los slogans, los mensajes. También tweets a mensajes, porque no fuese que pensaran en algo. Los lemas, los slogans y los mensajes sin contenido o sentido del líder que busca hacer de la emoción colectiva desenfrenada el propósito del ser social. Ante esto, y para no caer en esa muerte en vida, la razón, la empatía y la individualidad son el contrapeso fundamental. Dejarse arrastrar ciegamente por el colectivo mata la esencia del ser dentro de cada individuo. Utilizo la matemática como metáfora para incorporar la razón como tabla de salvación y equilibrio ante esta condición. Uso, con cierta intención irónica, el número irracional, pi, como estructura para la historieta y el diario personal introspectivo como formato. Los 50 primeros decimales de pi comienzan la viñeta. No sé si ven ahí, está medio complicado. Ven la tercera letra está en mayúscula, después está el punto, después la otra está en mayúscula, etcétera, etcétera. A quien imagino fue una profesora de matemática. El número de páginas de cada día son las cifras de pi.
3, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Correcto. Los días son una secuencia Fibonacci simple. El primer día, 1, después 1, 2, 3, 5, 8, 3. ¿Sí? Entonces, así está estructurada. Lo último escrito por la zombie expresa una fórmula matemática en referencia enhebrada, según Asdrúbal, a otras partes del libro con el tema de la eternidad y la diferencia en los para siempre que nos encontramos a diario. Además, y como saludo al género cinematográfico que inspira la historieta, la suma del número de páginas de cada día más las 3 vocalizaciones de la zombie es 28. Son 25 páginas más 3 vocalizaciones es 28. Un número asociado con una serie popular de películas zombie, por la que, por cierto, van a sacar una nueva este verano. Todo esto está inserto en las extraordinarias ilustraciones de José, el cual sufrió mis bajas y vienes a medida que él creaba el arte para esta compleja viñeta. Le agradezco mucho su paciencia y su presencia aquí esta noche, y también a mi hermana Magdalena Rangel, quien hizo las páginas del diario y la diagramación de la historieta, además del diseño gráfico del libro en su totalidad. ¿Eso? Se saltaron una, no importa. No, pasa la otra. Usando fábulas, relatos, mitos familiares y elementos de la cultura popular, busco amenizar los mensajes subyacentes, hacer más asequibles algunas de estas ideas del liberalismo. Cabalgando relatos arquetípicos y personajes conocidos, tengo la esperanza de asociar ideas en la mente del lector para que identifique en sí mismo ese anhelo de libertad que tiene todo ser humano. Ese es mi propósito, avivar la llama de la libertad, porque libertad y democracia van de la mano. Mi propósito es defender la democracia, siempre sediada por la tentación del control y certidumbre que ofrece la promesa autoritaria, opuesta a ese caótico proceso incierto de renovación permanente de líderes e ideas que caracteriza a la democracia. Un proceso incómodo, por supuesto, pero es un proceso primo hermano de la destrucción creativa de los factores económicos que Schumpeter dice que es fundamental en el capitalismo. Por eso la primera viñeta del libro aboga por la institucionalización, es una palabra larga y difícil, institucionalización de la renovación permanente institucionalizada. Por eso, la última viñeta termina afirmando que no hay para siempre. Como mensaje final, quiero reiterar que esa promesa autoritaria de orden y certidumbre es un engaño. Es la promesa de Procustes, ajustando toda sociedad incauta a su medida para provecho personal. La arbitrariedad del autócrata es la verdadera fuente de incertidumbre. A pesar de que la renovación permanente genera ansiedades y emociones, la institucionalidad es la verdadera fuente de estabilidad, una promesa que solo puede cumplirse en democracia. Por eso, los autócratas siempre arremeten primero en contra de las instituciones que protegen la democracia. Siempre. Nuevamente, agradezco la presencia de todos ustedes en este evento, con un especial agradecimiento al doctor Asdrúbal Aguiar por acceder y participar en la conversación y su brillante intervención, a Beatriz Rangel por su conducción siempre estelar, a Milagros Maldonado y su Fundación Maldonado Education Through Art, Meta Miami, en la cual este proyecto me parece que encaja perfectamente. Y a la coordinadora de este evento, Isabel Pérez, siempre atenta y solícita. Muchas gracias. Bueno, un millón de gracias a Carlos y ahora vamos a abrir el derecho de palabra y abusando de que yo tengo el micrófono, yo les voy a hacer la primera pregunta a los dos. Miren, cuando yo leí el libro de Carlos, que fue hace como un mes y medio, y después pensé en este acto, yo dije, perfecto, dos de las mentes más brillantes de nuestro país para que analicen el tema de los mitos y nos digan por qué es que no tenemos un mito civilizatorio en Venezuela. Entonces, quiero hacerles la pregunta, ¿por qué Venezuela no tiene un mito civilizatorio?
¿Por qué somos un país que en vez de tener una virgen tiene 4? ¿Por qué somos un país donde, sabiendo que el autoritarismo destruye, regresamos a él? Entonces, yo quisiera ¿qué mito, Carlos, vamos a construir? ¿Qué mito, Asdrúbal, tenemos que hacer? Es imposible regresar la historia hacia atrás, pero la historia deja enseñanza. Hace un año y medio aproximadamente, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado pidiéndonos a los venezolanos hacer un esfuerzo para reconstruir a la nación. Y decía en aquel momento que era necesario ver a Carabobo. Hablando yo con algunos de los procurados, les decía, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de ustedes, tanto que mi discurso de ingreso a la Academia de Mérida se dedica a ese tema. Le decía, pero ¿por qué a Carabobo? Carabobo es la lógica de las espadas. Y a nosotros se nos olvidó la Ilustración Civil de 1811. Nadie la recuerda. Creo que hay memoria para uno solo de ellos, o sea, José María Vargas, que vivió su trauma y confrontación con el mundo militar, con Carujo. El mundo de los valientes, ¿no? El mundo del hombre justo. Ese era el gran dilema que nosotros teníamos. Obviamente no haré referencia a las razones que movieron a la caída de la Primera República y quiénes fueron o no fueron los responsables. Pero quizás la cabeza mejor amoblada de aquel momento era Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda, cuando se ve traicionado por los suyos, que está en Puerto Rico, él se dirige al rey y le dice, si es que lo que todos esperábamos era la PEPA. La PEPA es la Constitución de Cádiz de 1812, aprobada como la PEPA porque se adopta el 19 de marzo. Y allí estaban las enseñanzas que están en el constitucionalismo venezolano de 1811, de 1830 y de 1961. Eso simplemente se enterró. Y él decía, firmé la capitulación porque me enteré justamente de la PEPA, una constitución en donde al rey se le sometía al orden constitucional y dejaba de beber en el derecho divino de los reyes. Yo se lo decía, la preocupación de Bello, ¿cuál? El mito del Dorado, que lamentablemente renació con la explosión petrolera a comienzos del siglo XX. Él decía, se malograron las minas, gracias a Dios. Los venezolanos tendrán que ocuparse de empresas mucho más reproductivas. Y sale la Universidad de Caracas nuestra, la de Santa Rosa de Lima y del Beato Tomás de Aquino. Cualquiera que vea la nómina de los padres fundadores civiles de Venezuela, que publicaban aquí, que publicaban en Estados Unidos, obras de una gran magnitud, sabrán lo que nosotros dejamos en el pasado. Lamentablemente, el gendarme necesario se mineralizó en el subconsciente de Venezuela. Esto es una autocrítica para mis adentros porque no tuve oportunidad de hablarla con los actores, a pesar de que trabajé con uno y conocí a los otros dos. El pacto de punto fijo nace como una suerte de respuesta a Vallenilla Lanz, porque Vallenilla Lanz sostenía la tesis bolivariana para tratar de apalancar a Gómez de que el país nuestro necesitaba siempre un padre bueno y fuerte, porque no estábamos preparados para el bien de la libertad. Obviamente Betancur, Caldera, Villalba, por respeto a Bolívar, se quedaron allí a mitad de camino.
Porque lo lógico era hacer lo que hicieron los argentinos. Respetan y admiran a San Martín, pero lo tienen en la Catedral de Buenos Aires. Hasta allí. Pero uno no puede sacar de la tumba a Bolívar para decir que el modelo constitucional de Venezuela es el padre de la patria. Solo les pongo dos ejemplos. 1819 se dirige él al Congreso de Angostura y ¿qué les dice? Señores, creemos un Senado vitalicio y hereditario integrado por los militares para que los venezolanos nunca se les olvide que le deben la libertad a las espadas. Segundo, ¿qué modelo escogemos? Él decía, en Gran Bretaña hay un príncipe que tiene mucho poder, pero tanto poder lo tiene en Inglaterra que trasladado a nosotros no sería un gran poder. Copiemos el modelo británico. Cuando él va hacia el sur, que aprueba la Constitución boliviana del 826, ¿qué dice? El presidente es vitalicio y designa a su vicepresidente como sucesor, lo que hace Chávez en diciembre del año 2012. Lo que hace Chávez en diciembre del año 2012. Yo obviamente no puedo pelear porque ya la mayoría de ellos son inclusive discípulos míos que trabajan en el ámbito constitucional. Y yo les decía, ¿cómo es posible que ustedes todavía carguen a cuestas la Constitución del 99 para tratar de recuperar a Venezuela, cuando esa Constitución dice que todo lo que allí está escrito hay que interpretarlo a la luz del pensamiento constitucional del padre de la patria, Simón Bolívar? Por Dios. Hay que enterrar el mito del Dorado. Hay que enterrar la invocación permanente al gendarme necesario. Y cierro con esto y no lo tomen como una cuña de propaganda. Yo me he preocupado mucho porque veo por primera vez que en Venezuela está a punto de ocurrir algo. ¿Por qué no ha ocurrido, Beatriz? Porque nosotros en el siglo XIX teníamos Estado, pero no teníamos nación. Durante el siglo XX teníamos una nación, ¿cuál? La que estaba dentro de los cuarteles. Y en la segunda mitad del siglo XX teníamos nación, sí, la que estaba en los partidos. Ramón Velázquez me decía, luego de las tragedias que vivimos a partir del 89, me dijo, por primera vez los venezolanos salieron a la calle para no regresar. ¿Qué había ocurrido en Venezuela? Y perdonen que me extienda. En 1958, cuando cae la dictadura, el promedio de vida de los venezolanos era 53 años. En 1998 llegó a 72 años. En 1958 teníamos 3 universidades. En 1998 teníamos 400 universidades. Y la clase política no se dio cuenta que Venezuela le crecieron las faldas y le crecieron los pantalones. Buenas o malas universidades, los venezolanos de 1998, de finales de siglo, eran una sociedad que se había modernizado y no encontró canales para decantar en su camino. Y vino el traficante de ilusiones. Felizmente, como una especie de milagro, lo que vivimos nosotros en la experiencia de las primarias en Venezuela, lo que vivimos luego, el 28 de julio y el 10, que a muchos los ha entristecido, ¿qué fue lo que ocurrió? Que los venezolanos, no estoy hablando de la élite política, lograron recrear a la nación que nunca tuvieron sobre la base del dolor. La vuelta a la patria, la fuerza telúrica de eso es una cosa admirable. Pero como no tumbamos a la dictadura el día 10, el mito de Sísifo, hay que comenzar de nuevo otra vez la película. Señores, ¿no se han dado cuenta de lo que han hecho? Desafiaron a un Estado mafioso, a un Estado criminal. A esta muchacha que salió el día 9 le quebraron una costilla. Y está metida
en un nicho del que sale y se cambia regularmente. Y el día 10, la tarea de ese señor que llaman Edmundo González Urrutia, de mi generación, lo que hacía era tratar de convencer a los gobiernos europeos y americanos para que dejaran en soledad al dictador de Caracas. Y lo logró Venezuela. Y estamos tristes, porque como las cosas no son como Eudomar Santos, o como las cosas no son dominados nosotros por la cultura del presente para allá, porque si no, no me sirve. El esfuerzo de construir a la nación es el gran desafío que tenemos en este momento. En la medida en que esa nación esté viva, que se acostumbró a vivir en libertad, como lo decía el padre Caulín, desde el mundo de los indígenas nuestros, que se acostumbró a vivir en libertad, si nosotros logramos sostener eso, yo tengo la seguridad que más temprano que tarde, todos regresaremos a casa. Caramba, que se puede agregar a eso. Pero es cierto, el mito de la libertad de Venezuela está en plena creación. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está diciendo el doctor Aguiar. Es verdad, tenemos unas taras ahí que nos están fastidiando la idea del gendarme necesario, del autoritario, la promesa del orden, la promesa de la ley y el orden, que es falsa, porque sabemos muy bien que son unos criminales. La verdadera creación del mito de Venezuela es el mito de la libertad. El mito fundacional de Venezuela se está creando en este momento y yo creo que sabemos muy bien quién está llevando la batalla y francamente estoy de acuerdo. El mundo hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Él unió al mundo en contra del tirano. Hay un detalle que me pedía en algún momento, claro, en estos devaneos filosóficos, me preguntaban algunos amigos que cómo entendía yo este proceso. Y yo veía a María Corina Machado, a la mujer, y le decía, en la estética hay una expresión que no tiene traducción al castellano, que es la liminalidad o la liminariedad. Es el limen. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Y qué nos ocurre a los seres humanos en los momentos de mayor tragedia? La tendencia a buscar a nuestra madre para acostarnos sobre su regazo y que nos pase la mano por la cabeza. Ese es el pueblo venezolano frustrado y abandonado que volvió al seno de una mujer casi pidiéndole, regrésame de nuevo al útero, porque nos parieron a destiempo. Eso es lo que llaman en la estética la liminalidad. Es un proceso de parto en el cual la nación logra, superando su dolor, apostar a la figura de una mujer. Por eso la impresionante importancia que tuvo luego la señora Corina, porque era la abuela, era la madre y luego era la abuela. Y eso tiene una significación telúrica. No hago una infidencia. Que dos presidentes españoles me decían, es imposible que esta señora se abra las venas y le traslade su sangre a algún actor político. ¿Por qué? Porque eso es casi mítico, religioso. Es como la divina pastora paseando por Venezuela. Entonces, allí hay un mito en Génesis. Es el mito de la libertad. Sí, pero la diferencia entre este mito y los otros que hemos tenido en Venezuela es que este mito lo está construyendo el ciudadano, el pueblo. Correcto.
no lo están construyendo las élites. Y entonces yo creo que este mito tiene muchísimo más posibilidades de crear la república que los mitos que hemos seguido anteriormente. Pero ahora, por favor, quien tiene alguna pregunta para... ¿Sí? Gracias, Carlos, Adrúbal, a todos acá. Adrúbal, hace unas 2 semanas atrás, quizás 3, ya perdí la noción del tiempo, tuvimos una conversación por ahí arriba, por donde tú habitas, que fue realmente impactante para mí, ¿no? Varias cosas. Una, yo soy uno de los que compró ciegamente, yo tenía esa idea, pero ahora tengo una convicción total de volver a la patria, de verdad. O sea, yo no necesito que me digan más nada, ya yo estoy absolutamente cuadrado. Y hablamos entre muchas cosas ese día, que algo que a mí me gustaría, si es posible, si tú lo crees pertinente, compartirlo. Y es sobre el anunciado, el pedido, juramento, el nombramiento, el juramento de Edmundo González Urrutia como presidente. Y se elaboran muchas cosas, pero tu argumentación de aquel día, en mi modo de ver las cosas y en lo personal, marcó muy claramente hacia dónde vamos. Y basado en qué considera la Constitución y cuál es realmente lo que significa ser presidente electo. Yo no sé si, a mí me gustaría que tú lo compartieras nuevamente, porque eso para mí fue impactante. Bueno, mire, es muy difícil que yo me sitúe en el plano de lo constitucional y jurídico, porque en Venezuela no hay constitución, se desmaterializó, no existe, es una aporía. Pero bueno, si ustedes me dicen, ¿qué logra ver usted en esa constitución que es una constitución efectivamente muerta? Bueno, en primer lugar, que enhorabuena Simón Bolívar, y sí lo aplaudo. La Constitución del 61 nuestra decía que la soberanía popular tenía la palabra, pero la expresaba a través de los poderes del Estado. ¿Qué significa esto? Que el poder soberano del pueblo quedaba limitado por los órganos del poder público. En la misma medida en que el señor Chávez, cuando construyó la Constitución del 99, tuvo que destruir a mansalva la Constitución del 61 e irrespetar las obligaciones constitucionales que pesaban sobre él. Forjó la tesis de que cuando el pueblo habla, el Estado y todos los poderes callan. Pues bien, en la Constitución del 99 se dice en el artículo 5 que la soberanía popular es la que manda. Tanto manda que me decía alguien en días pasados que estaba preocupado por una reforma constitucional en Venezuela. Y yo le decía, ¿y a ustedes se les olvidó el 350? Que dice que la soberanía popular desconocerá toda actuación de cualquier poder de facto que irrespete las reglas democráticas. Pues bien, ¿cuál fue la base que dio origen en Venezuela a la llamada transición? ¿Ustedes la recuerdan? La ausencia de un presidente electo el 10 de enero del año 2019. Venezuela no tenía presidente electo. De consiguiente, la Constitución dice, mientras llega el presidente electo, el presidente de la Asamblea asume la responsabilidad como presidente de la Asamblea de encargarse del Poder Ejecutivo por un tiempo breve. Esa fue la premisa del edificio constitucional. Me pregunto yo,
Se le ha olvidado a nuestros actores políticos que el 28 de julio habló la soberanía popular y tenemos un presidente electo. Si faltaba el presidente electo, que era la base del andamiaje de la transición, una vez que tiene lugar el nacimiento del presidente electo, está muerta la transición. Pero hay un hecho también mucho más importante en esto, y es que en la Constitución nuestra, la expresión de la soberanía popular es el presidente electo. De modo tal que lo que haya dicho o no haya dicho el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas es totalmente irrelevante, porque un poder sometido no puede desconocer la fuerza constitucional de la soberanía según el modelo de 1999. ¿A qué nos ha llevado a esto? A que en el proceso de visitas que ha hecho el presidente electo a distintos gobiernos, ¿cuál es la pregunta que se hace en la Cancillería? ¿Lo llamamos presidente electo o el candidato que ganó las elecciones? ¿Por qué? Porque sabían la importancia de llamarlo presidente electo. Era una juridificación de la figura de quien ha sido electo en Venezuela el 28 de julio. Tanto que fue el gran debate que tuvimos con República Dominicana. Ahora, ahí vienen los mitos del pasado, los sacramentalismos. Pero ¿y por qué no le ponemos una banda para que comience a dar órdenes? Me pregunto yo. Con toda consideración, el joven Juan Guaidó, que tenía la condición constitucional, ¿hacia adentro le hicieron caso? Nadie. ¿Y hacia afuera le hará caso el señor Trump? No. ¿Qué puede pasar cuando aparece un señor que es el presidente electo, que de la noche a la mañana, en un salón de hotel o en un sitio muy grato, se autojuramenta porque él ya quiere ejercer como presidente de Venezuela? La seriedad frente al mundo global la perdería en 24 horas. El valor de eso es tan grande que fíjense lo siguiente. ¿Cuál es el testimonio auténtico de la soberanía popular? Las actas de votación. Porque las actas de votación en Venezuela no es que sean 2, 3 o 4. Eso pasa como los tratados internacionales. Ustedes han visto que cuando dos mandatarios firman el mismo documento, se lo cruzan. Uno le da el texto suyo al otro y el texto que firma el otro se lo pasa a su homólogo. Es el mismo texto que hace fe. Eso pasa con las actas de votación. Son documentos públicos emanados de funcionarios públicos, que son los testigos electorales, porque esos no son representantes de un banco ni de una empresa privada, son funcionarios públicos. Y tanto valor tienen esas actas que hubo que sacarlas de Venezuela en medio de una tarea épica y están guardadas en el Banco Central de Panamá. Entonces, frente a eso, aquello otro, a lo que se presionaba era en el fondo esta costumbre muy venezolana de creer que con los sacramentos somos lo que somos. Ese es el otro mito que tenemos que quitarnos de la cabeza. O sea, nosotros, me pregunto yo, es que el Pentágono y la fuerza norteamericana se van a movilizar porque se los pida ¿quién? No se lo pide Putin, no se lo pide Zelensky. Se lo pide el señor Edmundo González Urrutia, que en un salón
lo eligió el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, claro, yo entiendo que, porque de buena fe, muchas personas que han hablado conmigo sobre esto, en el fondo decían, bueno, pero es que si es presidente puede comenzar a designar colaboradores. Esto no debe preocuparnos. ¿Por qué razón? Porque los presidentes electos, y yo le comentaba a los amigos la experiencia mía con Luis Herrera Campins. Luis Herrera Campins, presidente electo en aquella época, pasaban 4 meses y medio antes de tomar posesión. Y habían graves problemas con las dictaduras del cono sur latinoamericano. Había problemas con la industria petrolera en Estados Unidos. Y estaban pendientes unos problemas con Europa. ¿Qué hizo el presidente electo? Designó al doctor Andrés Aguilar Morley con el doctor Gonzalo García Bustillo para que se ocuparan de hablar con las empresas petroleras y arreglar los negocios que había que arreglar con Estados Unidos antes de que comenzase el gobierno. Hacia el cono sur, hablar con los dictadores de Brasil, recuerdo, el de Argentina y el de Chile. Fue el doctor José Alberto Zambrano Velasco, recuerdo, con el doctor Melchor Orsini, el doctor Carlos Leañez. Y estaba yo muy joven, miembro de esa misión. En el caso de Bolivia, les pongo el ejemplo, el doctor Siles Suazo, electo presidente de Bolivia, 1980. Le dan un golpe de Estado y no le permiten tomar posesión. Pasaron casi 2 años, golpe tras golpe militar, hasta que llegó un militar y dijo, hay que retomar el hilo constitucional. Y en el momento que se hicieron la pregunta, hay que retomar el hilo constitucional, dicen, ¿dónde está el presidente electo? Porque fue el que eligió la soberanía popular. Y lo llamaron para que ejerciera su función. Distinto es el tema de los formalismos y los sacramentalismos. Le gusta a los militares y le gusta a los masones. Pero eso no cambia la estructura de poder que le corresponde en este caso al presidente electo de Venezuela, que es una figura constitucional. Claro, si quieren hacer ejercicios retóricos, cabría una pregunta, ¿cómo lo van a juramentar? Si hubiese la posibilidad de juramentarlo sin proclamarlo, si somos rigurosos, porque la Constitución dice, al presidente electo se le proclama antes de juramentarlo. ¿Quién lo proclama? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Sus amigos? Ese señor es el presidente electo de Venezuela. Tiene legitimidad de origen. Y eso desde el punto de vista jurídico internacional, aquí sí hablo como internacionalista, es lo que vale, porque es la tesis que pelea a diario entre el régimen de facto, usted gobierna de facto, o el régimen de legitimidad pura. Ese es el gran debate con el señor Maduro. ¿Por qué razón? Porque Maduro dice, bueno, son nulos todos sus actos, son nulos hacia adentro. Pero los gobiernos de facto, cuando ejercen el poder de facto, lo que hacen hacia afuera obliga y vincula. Si no, imagínense, el mundo tiene las 3/4 partes del planeta bajo gobiernos de facto o autoritarios. Muy pocos gobiernos democráticos. ¿Cuál es la única carta que le queda dentro de la cultura occidental, europea y americana a Venezuela, a la soberanía popular? Decir nosotros tenemos en nuestras manos la legitimidad. Y eso hace peso en este tránsito agonal, en este parto en que nosotros hemos estado embebidos. Carlos, ¿tú querías comentar algo sobre ese tema? El doctor Aguiar me convence. Francamente, yo he propuesto a cierta gente acerca de la juramentación, pero no en un salón de hotel, sino en una embajada venezolana, en territorio venezolano. Y que se hiciese un streaming perfectamente cuantificable,
para demostrar que todos los venezolanos son testigos de la juramentación. Eso es teóricamente posible. Pero, bueno, y la razón por la que pensaba que eso pudiese ser, porque a fin de cuentas el interinato, la transición aquella, tuvo ciertas capacidades legales, institucionales, incluyendo una junta directiva de PDVSA, y que pudiesen ser institucionales. Y el problema más grave del interinato, por supuesto, es que solamente podía durar un año, porque a fin de cuentas venían las próximas elecciones de la Asamblea Nacional, la rotación del presidente de la Asamblea era también anual, o sea, tenía toda una serie de problemas estructurales que el presidente electo en este momento no tiene, ¿no? Pero creo que me convence. Ahí hay algo de fondo, que como yo no tengo cargo ni responsabilidad, yo lo que soy básicamente un escribidor. Puedo decirse con absoluta franqueza. El presidente electo, el encargado de la presidencia, Juan Guaidó. Juan Guaidó fue encargado de la presidencia. Yo fui encargado de la presidencia, yo no fui presidente. Hago inclusive una infidencia. Recuerdo que en materia de simbología, creo que en la última encargaduría, el presidente me dice, no te metas con el tema militar. No hay problema, presidente. Para eso está el ministro de la Defensa. Me dijo, pero si tuvieses la necesidad de enfrentarte al tema militar, cuando te llegue el alto mando al despacho presidencial, usa el collar del cual pende la llave con la cual se abre la caja en donde está el acta de la independencia. Y yo le digo, ¿y esa ridiculez por qué? En el mundo militar, la cultura bolivariana, las formas son muy importantes. No basta el decreto con el cual tú eres presidente encargado. Pero hago la segunda infidencia. Juan Guaidó me preguntó a mí en determinado momento, y hago la infidencia porque estaban varias personas cuando me hizo la pregunta, ¿qué había tenido de bueno y qué había tenido de malo su interinato? Yo le dije, tuvo algo milagroso. En un mundo de globalización virtual y de redes. Como el mundo digital es un mundo que no tiene realidades espaciales y no cree en el tiempo, todo es instantáneo, lograste ser gobierno virtual sin ser gobierno de verdad. Un milagro. ¿Cuál fue mi error? Creer que era gobierno. ¿Qué le quería decir yo con esto? Cuando se montó la transición, el único objetivo de la transición era tener unas elecciones presidenciales para darnos un presidente electo, el que nos dimos el 28. Nada más. Como pasó el tiempo y el gobierno que estaba simplemente designado para cumplir un único objetivo, darnos un presidente electo y sacar al invasor, comenzó a gobernar y a sufrir lo que sufren los gobiernos de verdad. Cuando yo digo lo que sufren los gobiernos de verdad, ¿qué es? Lo viví en múltiples oportunidades. Uno llega en medio de la luna de miel, pero le toca tomar las primeras decisiones desagradables. ¿Cuáles? Las económicas y las financieras, las que tienen que ver con el mundo petrolero y con el mundo del dinero. Y como esos son mundos de intereses, al día siguiente, después de la medida, la mitad y más de la mitad odia al gobierno que tomó esa medida.
Y la mitad más la mitad le dirá, ustedes se robaron esa otra parte y por eso tomaron esa medida. Y los gobiernos se tragan ese sapo esperando que pasando los años de gobierno, que eran 5 en aquella época, al final la gente se diese cuenta de que las medidas eran las correctas. Una simbología política que estaba llamada ¿a qué? Ocuparse exclusivamente de desalojar al ocupante de Miraflores, decidió que tenía que gobernar y decidió que tenía que tener embajadores en paralelo y decidió que tenía que tener órganos. Y al final pasó lo que tenía que pasar. Estados Unidos dijo, hasta aquí llegó la transición. Y le puso fecha de cierre. El estatuto se reformó en enero del 2023, pero le puso fecha de cierre. Lamentablemente, esto sí lo digo porque el problema central, esto es una desviación del mundo de los partidos de finales del siglo XX, que después de haber sido partidos ideológicos, se transformaron en maquinarias de administración del poder y en maquinarias netamente electorales. Obviamente, cuando llega la posibilidad de que Juan asuma calidad de encargado, hicieron algo que no está en la Constitución del 99 ni en la historia constitucional venezolana. Crearon un gobierno parlamentario, como si estuviésemos en España. Y el gobierno parlamentario era el que gobernaba. El presidente encargado de lo que era el secretario del gobierno parlamentario. Y al final, cosa que descubrí, por cierto, a última hora, cuando aparece el mantra cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Caramba, en paz descanse. Presidente Bolaño, que fue presidente de Nicaragua, antes de morir me dice, hablando de este tema, me dice, doctor Aguirre, le voy a mandar mi libro de historia de Nicaragua. Y se lo mando porque usted debe recordar esto, porque a usted le tocó venir a Nicaragua en misión cuando se derrocó a Somoza e ingresó el sandinismo. La OEA en aquel momento dictó una resolución para salir de Somoza, que quedó archivada porque simplemente se cayó Somoza y se le tumbó. Decía, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, textualmente. Entonces, diría el general López, calma y cordura. Esto es un proceso. Esto es un proceso complejo, difícil, porque también tenemos necesariamente que torear ahora con Estados Unidos. No me pongo una banda y comienzo a gritar, ¿qué va a decir el señor del otro lado? Prudencia, usted es el presidente electo y tiene la legitimidad democrática en su mano, y eso es fuerza suficiente para que usted hable con todos los gobiernos europeos y americanos que nos interesen. Totalmente claro. Pero por aquí había una pregunta. Está totalmente claro. Gracias. Muchas gracias por las palabras ambos. Estaba pensando, me encantó el recorrido por los mitos fundacionales de Venezuela, pero me pregunto si todo este proceso en los últimos 25 años, pero además el reciente, en donde la diáspora se ha como explotado, no está promoviendo la gestación de nuevos mitos, y si podrían alguno de los dos, el autor y el comentador, identificar cuáles podrían ser esos mitos y de qué manera esos nuevos mitos fundacionales apuntan a cuál puede ser esa idea de nación
que la estamos viendo, pero no la vemos porque es demasiado compleja y demasiado grande, que la estamos viendo formarse. Gracias. Gracias. Gracias, Lorenzo, por esa pregunta tan interesante. Hay que pensar primero que los mitos no se crean de la noche a la mañana. Vienen de la tradición, vienen de la historia, se transforman de alguna manera y nos afectan al día de hoy, de maneras que prácticamente ni pensamos. Ciertamente, lo de la diáspora es una cosa que está por verse qué es lo que va a suceder. Hay gente que está convencida de que va a regresar. Hay gente que ha hecho vida en otros lugares y sabe que probablemente va a mantener la relación con su patria de nacimiento, pero eso es, ¿cómo te diría yo? Un activo importantísimo para el futuro de la nación. La diáspora, para mí, es el activo más valioso que tiene Venezuela en este momento. Porque al igual que, por ejemplo, la diáspora italiana en los años 50 o la diáspora irlandesa cuando la hambruna de la papa, regaron a toda esta gente alrededor del mundo y con sus remesas y al insertarse en nuevas culturas y se relacionaron y hicieron de estos países lo que son hoy en día. Eso mismo pienso yo que va a ocurrir con la diáspora venezolana. Los que se van, los que se regresen, los que se establezcan, van a crear una nueva Venezuela. Y yo creo que eso es, aparte de la gran fuerza que se ha creado en la ciudadanía, no en el pueblo. A mí me gusta llamarlos ciudadanos venezolanos, entendiendo de qué se trata la libertad. Porque la libertad, mucha gente no entiende qué significa esa palabra. La palabra libertad básicamente es, la libertad, hay muchas definiciones, por supuesto. A mí me gusta definirla de la manera siguiente. La libertad es la condición que permite que el ser humano desarrolle su pleno potencial que tiene dentro de sí mismo. Si tú no puedes hacer eso, o sea, es difícil lograrla, difícil que te sientas libre, ¿no? Pero mucha gente grita la libertad en Venezuela sin saber qué significa. Y yo creo que se están dando cuenta que significa tener una condición en donde se pueda desarrollar plenamente el potencial de cada ser humano. Yo lo único que agregaría por esa pregunta muy importante y subjetiva, ¿qué ha pasado en 25 años en Venezuela? La mitad del país hablaba en chino y la otra mitad del país hablaba en japonés. El país que hablaba en japonés tenía los códigos culturales que venían del siglo XX y los repetía como aquel juguete que me regaló mi madre a los 4 años, un porfiado. Lo repetían como un porfiado. Quienes asumen el poder en el año 99 en Venezuela venían de un proyecto. Recuerdo Uslar Pietri escribía en Madrid, cambió la historia de la humanidad sin derramar una gota de sangre. Lo dijo demasiado pronto. Porque ¿qué pasó en el 89? Que no lo miramos los actores políticos. No lo miramos las élites económicas ni partidarias en Venezuela. En el año 89 no fue que se cayó el muro de Berlín. En donde, por cierto, los marxistas no fue que se fueron a Marte, se quedaron en la Tierra. Todos. E iniciaron un proceso de reconversión, o sea, vivieron su luto y encontraron su nicho. Y descubren un nicho que lo lograron administrar con una admirable capacidad
en 25 años. ¿Cuál? Llegó la tercera y cuarta revoluciones industriales. La revolución digital y la de la inteligencia artificial. Y ustedes me dirán, ¿y con qué se come eso? Bueno, muy sencillo. La historia de la humanidad, la historia de Occidente, la historia venezolana es una historia de localidades, en primer lugar. Y por eso se creaban los pueblos y se creaban los pueblos de doctrina. Y por eso se creaba la cuadrícula española, en donde estaba el cura, estaba la oficina de gobierno y estaban las casas de los vecinos. La historia del poder es una historia de localidad, pero una historia de temporalidad también. ¿Por qué? Porque en la localidad evolucionan las costumbres, evolucionan las reglas, se generan las prácticas que después se transforman en leyes y en constituciones. En el año 89 desapareció el lugar porque todo es virtualidad, es metaverso, imaginación. Y en el año 89 desapareció el tiempo y se hizo instantaneidad, es el no tiempo. Y resulta que comienza a gobernar en la humanidad el no espacio y el no tiempo. Todas las estructuras culturales y políticas conocidas por la humanidad están haciendo aguas, porque son hijas del lugar y son hijas del tiempo. Claro. Entonces, ¿qué hacía en términos prácticos? Esto no lo entendimos nosotros, y no es que no lo entendimos nosotros los venezolanos porque seamos unos tarados, no lo entendió Occidente. En 1900, creo que fue en 92, estábamos en Italia y recuerdo que Giulio Andreotti, que fue el gran prohombre de la democracia cristiana italiana, me da una cita en San Lorenzo in Lucina. Yo lo visito y le pregunto por la persecución judicial a que está sometido. Le pregunto por Craxi, que estaba en ese momento asilado en Túnez. Y le digo, honorable, ¿qué pasó? ¿Qué le está pasando? Muy sencillo. Craxi y yo estábamos distraídos caminando sobre la ferrovía y no nos dimos cuenta de que venía el tren de la historia. En Venezuela se creó una suerte, esto es muy fascista, de régimen de la mentira, de régimen de la legalización de la ilegalidad, de simulación democrática. Pero estaban trabajando básicamente los que montaron la Galaxia Rosa, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla. Ellos archivaron el Capital de Marx y tomaron en su mano a Antonio Gramsci. Decían, ¿cómo derrotamos nosotros a Occidente? Fracturándole sus bases culturales, las bases judeo-cristianas. Y esa fue la gran tarea. Pero cuando se acercaba el siglo XX, que estaba allí, los partidos viejos, que contaminaron también a los jóvenes de los nuevos partidos con la misma lógica, ellos le montaban su fiesta a los que hacían retórica constitucional y política según las reglas del siglo XX. Mientras ellos, por su lado, avanzaban con su proyecto montado sobre las reglas del siglo XXI. Y por eso eran diálogos de sordos. Eso tendrá que llegar a un momento en que nosotros entendamos también cuáles son las nuevas formas que se necesitan para reconstituir nación. Aquí los dejo simplemente con esta tesis, porque me decía un profesor de Harvard, Yamil Mawate, presidente de Ecuador, me decía, Asdrúbal, frente a la globalización, y yo le decía, un momento, si hay frío hay calor, si hay particulares hay universales,
Si hay noche, hay luz. Si hay globalización, tiene que haber algo en la acera opuesta. Ya no son los estados, ya no es la ONU ni es la OEA. ¿Qué es? La localidad. ¿Dónde nació el sentimiento de nación en Venezuela? En las localidades. ¿Dónde arraiga el sentido de la nación más primitivo, que es la familia, la comida en la familia, las costumbres de la localidad? En la localidad. Entonces, reconstituir a la nación, sí, primer vector, el dolor. Segundo, la esperanza, la idea del regreso. Tercero, recrear el sistema de localidad en Venezuela. 1811. Presidente Pérez, cuando propuso la elección directa de gobernadores y alcaldes, lamentablemente lo hizo tardíamente, como lo hizo el mundo político tardíamente. Eso tenían que haberlo hecho 20 años antes, para que el país se mirase en primer lugar en sus realidades locales y afirmarlas como tales. Yo no hablo, por cierto, de gelocalización, que era lo que me decía este profesor de Harvard, porque hay algunos expertos que están hablando de gelocalización para trasladar la experiencia cibernética al mundo de la localidad. Yo le decía, no, es el mundo de la localidad opuesto al mundo de la globalización. La globalización no podemos eliminarla. Eso es una realidad. Pero la única manera de enfrentar la globalización para que no rompa y fracture los valores esenciales de la cultura en Occidente está en la recreación de la localidad. Ahí nació el sentido de libertad venezolana. En la localidad. Muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta? Si no, entonces con esta brillante exposición del doctor Aguiar vamos a cerrar este coloquio llevándonos una idea de esperanza.